Bueno, pues nada, buenas tardes y de nuevo agradeceros la invitación que habéis hecho a ARBA para que podamos exponer nuestra visión sobre catástrofe y vergüenza, porque son dos aspectos que creemos que tiene como propiedad este borrador del plan, porque todavía no está consolidado. Por una parte es una catástrofe, porque propone una reducción de emisiones mínimas que llevará seguramente, que son las típicas de un escenario de más de 3,5 grados a final de siglo, y por lo tanto no es de acorde con todas las prescripciones del panel intergubernamental de cambio climático, ni incluso cómo se está intensificando esas recomendaciones de reducir cuanto antes los gases de efecto invernadero, y nos llevará pues a una catástrofe y con muy poca intención de aminorar este efecto. Y es una vergüenza porque España en este momento, bueno, porque existen tecnologías que pueden aliviar muchísimo ese escenario de emisiones, y en este momento incluso hay una situación financiera que nos lleva, en fin, el dinero ya sabéis que están deseando de encontrar un sitio para hacer una inversión rentable, y a mínimo que se dé un incentivo para retribuir a la electricidad producida, pues se puede sustituir, ahora más tarde lo veremos, una buena parte del parque de generación por gas, desde luego todo el carbón, con beneficio económico. Todo esto no va solamente de sustituir y quedarnos como estábamos con otras tecnologías de generación. Por supuesto hay que hacer mucha reducción de consumo, tenemos que mirar un poco los aspectos de economía y de transporte, que son de economía en el transporte, que son donde más emisiones hay. Pero sí que es una situación propicia para bajar las emisiones mucho más del 20% que propone el Ministerio, de una manera pues inesperada, porque bueno, lo vamos a comentar a lo largo de la charla. Entonces, bueno, voy a pasar un poquito por encima de esto, aunque como he visto que tenéis en el libro y tenéis interés por saber, esto se llama un clima variable porque el clima de la Tierra tiene unas oscilaciones naturales. Por una parte, me voy a sentar porque aquí no puedo manejarme, me vais a permitir que me siente porque si no, no puedo mover el ratón. Por una parte, tenemos una excentricidad, o sea, la Tierra gira de manera excéntrica alrededor del Sol, a lo largo de ciclos de 100.000 años gira de manera menos excéntrica. Eso se llama excentricidad. Por otra parte, hay una inclinación del eje solar que es variable también, con periodos de oscilación de unos 45.000 años. Y luego, por otra parte, está un movimiento de precesión, que es cómo va variando. Bueno, pues es lo que hace una pirindola cuando gira y empieza a cabecear, ¿no? Y esto también tiene unas oscilaciones, bueno, estos son 45.000 años y estos son 20 y tantos mil años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la insolación que recibe la Tierra es muy variable a lo largo de estos ciclos. Estos se llaman los ciclos de Milankovitch, y estos son los ciclos de la excentricidad, de la oblicuidad y de la precesión. Todos ellos se solapan y me cago en la leche. Todos ellos se solapan y van produciendo las glaciaciones. En el último billón de años han habido unos ciclos de glaciación. Estos son los picos térmicos, bajadas, picos térmicos, con una media de unos 100.000 años,
Y todo esto en distintas medidas cuadra prácticamente, no vamos a decir que al año, pero cuadra bastante bien en los núcleos de hielo, en los isótopos de hidrógeno, los isótopos de oxígeno en los sedimentos marinos, de manera que podemos decir que está perfectamente asentado que el clima de la Tierra varía y han habido y parece ser que van a seguir habiendo glaciaciones. ¿Dónde estamos ahora? Glaciaciones y periodos interglaciares. ¿Dónde estamos ahora? Pues este es el periodo actual. Estamos en una zona de descenso, de cambio hacia un mayor descenso térmico en la excentricidad y en la oblicuidad. Y aquí estos son ciclos que son variables e influyen menos. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente estaríamos o estaremos o estamos, depende de lo que queramos, de cómo queramos considerarlo, en un ciclo donde normalmente estaría bajando la temperatura. Y es lo que estaba haciendo la temperatura hasta mediados del siglo XX. Ahora lo veremos. A ver, para atrás. Bien, esto es un poco lo mismo, pero viendo un poco el CO2. El CO2 en la salida de la glaciación fue incrementando poco a poco, hasta unos 270 partes por millón de CO2. Esta velocidad de ascenso que es el ascenso natural que venía a la salida del CO2, que venía a la salida de la glaciación, con algunos periodos de estabilización, y con esto que es el presente. Veis que iba incluso bajando, te parece que tenía una tendencia a bajar, pues no tiene nada que ver en cuanto a velocidad de ascenso con el disparo que hemos tenido desde los años 50, especialmente hasta la actualidad. Este disparo, si lo pintamos en esta gráfica, tiene este aspecto, es una línea prácticamente vertical, porque tiene una escala, como veis, estos son años y estos son miles de años. Bien, nunca se ha observado un cambio tan abrupto desde la salida de la última glaciación, y eso sí se puede seguir tanto en los núcleos de hielo como en los sedimentos. Bien, pues esto es el resultado. Esto es un estudio de 2013 donde se cogieron y dice, ¿pero dónde estamos? Con todo este lío de la salida de la glaciación, los calentamientos, ¿en qué momento estamos? Entonces, con todos esos grupos de datos derivados tanto de los núcleos de hielo como de los sedimentos marinos, como incluso de coral, que también se miden las proporciones de isótopos y se puede determinar la temperatura que había en determinados momentos antiguos del crecimiento de esos corales, pues en 73 grupos de datos se funden en una curva como esta. Bueno, si veis aquí si podéis mirar en el ordenador, ahí no sale una sombra azul que rodea toda la curva, que no sé si podríais ver en la pantalla del ordenador. No sale porque el proyector de la cámara. O sea, lo que quiero decir es que esas 73 series de datos tienen una dispersión de los datos y una variabilidad, pero todas tienen el mismo comportamiento. Entonces, esta es, digamos, la curva media después utilizando 20 métodos de promedio, etc. Esto es lo que estaba pasando. Desde hace 7.000 años, 5.000 años antes de Cristo, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, la temperatura de la Tierra iba poco a poco bajando, con un periodo como hace 1.000 antes de Cristo, o sea, hace 3.000 años, y luego otro periodo en el medievo de
cambio de estabilidad térmica debido a esos movimientos que hemos dicho solares. Luego iba descendiendo la temperatura hasta que ¡pum!, pepinazo, pero pepinazo de una manera totalmente asombrosa. Si nos vamos más para atrás, no a 10.000 años, sino a 20.000 años, pues a la salida de la glaciación, esta es la curva, que es más achatada por la escala que hay aquí, y viene a decir que en aproximadamente 1.000 años creció 1 grado la temperatura, y que aquí ha crecido 1 grado y pico la temperatura en solo 100 años. Entonces esa es la magnitud del disparo y el porqué. Bueno, y esta es la pendiente de esa, vamos a ver, la velocidad de ascenso de esa temperatura, y esta es la velocidad de ascenso representada de la temperatura actual. Entonces, bueno, muchas veces hay dudas sobre si esto es natural o no es natural. El resultado de solapar esas series de datos, que son bastante numerosas, con estos datos ya son de mediciones realizadas con aparatos que miden la temperatura, la serie esta de datos rojos, pues llegan a estos resultados. Si leéis el estudio que está publicado en Science en 2013, es de Marcotte, la única cuestión que parece no cuadrar en toda la matemática que lleva todo esto es si estamos en el óptimo, que se llama del Eoceno, o estamos un poquito más arriba. A veces esta curva está un poquito más abajo, a veces está más arriba, pero vamos, son pelillos a la mar. Bien, bueno, esto es un poco lo que he ido hablando y tal. Esto es otra visión que tenemos en cuanto a lo que significa el cambio climático. Nosotros hemos tenido concentraciones de CO2, es la línea esta negra, enormes, ¿no? Si ahora estamos hablando de 300 partes por millón, 400 partes por millón, hemos tenido 7.000 partes por millón en el origen de los tiempos, por decirlo así, hace 500 y pico millones de años, y hemos ido bajando, hemos tenido niveles de CO2 relativamente bajos, y luego, bueno, pues ha ido variando. Lo mismo ha pasado con la temperatura ha ido variando, etcétera. Todo esto ha ido acompañado de extinciones masivas. La primera extinción se llevó por delante el 86% de las especies, que fue la del silúrico. En el devónico, otra extinción con una pérdida del 77% de especies. En el pérmico, la gran mortandad con el 90% de pérdida de especies. También en el Triásico, una extinción que parece ligada con una pérdida del 76% de especies, ligada al vulcanismo, y esta es la extinción de los dinosaurios, con una pérdida del 85% de las especies. Ahora estamos en lo que parece, en fin, muchos dicen que es la sexta extinción, y ya llevamos contabilizadas y con sobre todo la tendencia que llevamos a la pérdida de especies y a la pérdida de diversidad y de cantidad incluso de individuos. Bueno, nosotros vamos a poder subsistir probablemente en un rango de temperaturas un poquito más altas, pero lo que va a ser muy difícil, y es por lo que nos preocupa esto que llamamos cambio climático, crisis climática, es porque lo que no vamos a poder mantener es seguramente los niveles de prosperidad que hemos tenido hasta ahora, porque bueno, pues las pérdidas en agricultura, los grandes desastres, etcétera. No voy a insistir porque creo que los que estamos aquí estamos bastante concienciados con el asunto. Lo único que sabemos es que para parar esto, para que no vaya a más, porque el CO2 que tenemos en la atmósfera no hay manera de reducirlo en el corto plazo. Lo único que podemos hacer es que esto no vaya más. Lo único que podemos hacer para que no vaya más es dejar de consumir combustibles fósiles y conservar los ecosistemas naturales para que sigan capturando el CO2 que hay en la atmósfera. Otra vez.
Bueno, ¿qué nos lleva a esto? Pues a una plaga de plagas por los cambios de circunstancias, a veces favorecidas, como en el caso de la oruga del bosque, que es por la importación por jardinería de bosque contaminado. Este quizás sea el menos representativo, pero lo cierto es que el cambio climático está favoreciendo mucho esa oruga y todo parece que nos vamos a quedar sin boj en la península ibérica y en gran parte de Europa. Nemátodos, plagas de pinos en muchos sitios, una plaga del nemátodo del pino que entra por Extremadura desde Portugal bastante aguda. Plagas que teníamos de siempre que son mucho más intensas, como en el caso de los escolítidos y la cochinilla del pino, y algunas cosas como que nos preocupan muchísimo, desde luego a Arba, porque esto afecta al bosque mediterráneo, pues es la seca de las encinas. Estamos viendo en Andalucía y Extremadura principalmente, pero este verano hemos visto en el Piedesierra de Madrid cómo se ha ido poniendo amarillo, ¡jo, qué rollo del calor y tal! Pero todo ese amarillo ha acabado en marrón, con unos rodales de encinas muertos, y estamos tiesos. No sabemos si es del cambio climático, si es alguna cosa concreta, y yo creo que de momento no lo sabe nadie. En definitiva, este cambio climático está siendo bastante lesivo para, el País Vasco. Esto es una plantación, que son espinos radiata, pues también le pasa lo mismo, que tenemos unos bosques que se está subestimando la vulnerabilidad que tiene, y ya empezamos a ver que se pierden a raudales, que este decaimiento de las masas forestales tiende a acelerar más el cambio climático, porque las masas forestales son los únicos mecanismos que tenemos para capturar el CO2, de manera que si se ven afectadas, por lo menos la recaptura del CO2, que es la esperanza que tenemos para poder retornar a situaciones, o por lo menos para que no evolucione más la situación de calentamiento climático, pues nos quedamos sin la principal herramienta. Y bueno, pues sin estos sumideros de carbono el cambio climático se agudizará. Bueno, pues eso es en términos generales. Y ahora ya para hablar del NIEC y el contorno, digamos, español, ¿no? Pues ver un poco dónde estamos, ¿no? Nosotros, la raya roja es España, que junto con Portugal, Irlanda, Malta y Chipre, que parece la liga de los que jugábamos mal al fútbol antes, son los únicos, y luego aquí Austria un poquito, somos los únicos que entre 1990 y 2017 hemos crecido las emisiones. No se ve bien, es un 17%. La media europea ha sido bajar esas emisiones de CO2 como media el 23,5%. Entonces, esta es una situación, es la situación de la alegría y la fiesta que hemos tenido hasta 2010, cuando ya la energía se ha hecho muy cara, y como la energía se ha hecho muy cara, ha sido el momento en el que hemos empezado a pensar en el ahorro energético y a descender las emisiones, 2010-2008. Pero hasta 2010 y 2008 ha sido un crecimiento brutal. Pensábamos que esto era el peaje que teníamos que pagar por el bienestar que gozábamos. Luego hemos visto que el bienestar no depende del crecimiento, lo hemos visto muy bien con esta crisis, y que el tema de las emisiones pues nos ha llevado a una situación que es la que tenemos. En esta vamos a ver un poco qué significa la reducción que propone el NIEC. Estos son los niveles de emisiones de referencia. Ya estamos en España, de 1990, casi 300 millones de toneladas de CO2,
como hemos dicho, tuvo un pico muy alto y en 2017 ya hemos bajado un poquito, pero todavía con 340 millones de toneladas. Y lo que nos propone el NIEC es reducir a 227 millones de toneladas. Eso significa una reducción mínima del 20% de las emisiones. El contexto en el que no hemos hablado de él, en el contexto en el que se encuadra el Plan Nacional de Energía y Clima, es el contexto derivado de los acuerdos de la Cumbre de París que la Unión Europea estableció y por los cuales la Unión Europea se comprometió inicialmente a una reducción de emisiones en 2030 del 40% como media, ¿no? Entonces, para, digamos, que cada uno de los países dijeran qué compromisos estaban dispuestos a asumir en relación con ese compromiso europeo de reducción de emisiones, se dijo que para diciembre de 2018 se presentaran los borradores de los planes nacionales de energía y clima. Eso fue lo que presentaron los distintos países y eso fue lo que presentó España. Entonces, lo que vemos es que en el contexto medio de reducción del 40% que propone Europa, España propone tan solo un 20%, pero ni siquiera con respecto a los niveles actuales o los niveles de 2017, que son los últimos niveles de CO2 que se publicaron cuando se elaboró el NIEC, que fue en 2018, están publicados solo, pues solamente nos atrevemos a reducir un 33% con respecto, digamos, a los niveles actuales. Ni siquiera llegamos a decir, bueno, pues no podemos con unas grandes reducciones, pero vamos a hacer un 40% de reducción con respecto a los niveles actuales. Ni siquiera llega a eso, ¿no? Desde ARBA proponemos una reducción del 60%, también un poco en línea, aunque si veis luego los documentos, luego hablaremos de ellos, por distintos mecanismos que propone Greenpeace y Ecologistas en Acción principalmente, entonces que proponen entre el 55 y el 65% de reducción. La ventaja que tiene esta propuesta es que nos quedaríamos muy cercanos a la capacidad de absorción de la vegetación y los bosques que, como media de 3 estudios del CREAF, que es un organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se dedica bueno, pues a cosas de la vegetación con España, pues se puede fijar, ¿no? Esto es, pensamos que bueno, la media serían 90 millones de toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en 2030 llegaríamos muy cerca a emitir lo que capturamos. Y ya para 2040 tendríamos que hacer los deberes que son más difíciles de hacer, que ahora los veremos, porque hay una parte que es más fácil. Esta es la ventaja que tiene nuestra propuesta. También decir que frente al tema este de la crisis climática, hay un montón de profetas que dicen que lo que hay que hacer es plantar árboles. Plantar árboles. Todo eso a lo largo de la historia, esas plantaciones masivas que se han hecho en muchos sitios, en la mayor parte de los sitios han acabado mal. En China, en Argentina, en Irlanda, en España, todas las plantaciones que hemos venido haciendo a lo largo del siglo XX para parar la desertificación, pues muchas de ellas ya veis cómo han acabado. Probablemente porque cuando se pone uno a plantar masivamente no piensa dónde lo pone ni se hacen bien los modelos. En cualquier caso, nosotros tenemos una superficie forestal bastante grande. No tenemos espacio para salirnos de ahí, sino, pues no sé, tendríamos que comprometer la agricultura y bueno, pues habría que primar a todos los poseedores de tierra y empezaría a costarnos a lo mejor dinero fijar CO2, probablemente, o sea, no sería viable. Lo único que es viable es
reforzar con recuperaciones ecológicas bien pensadas parte de esta superficie forestal que podría tener otro nivel superior de vegetación, pero no mucho más, ¿eh? O sea que si tenemos aquí 90, podríamos tener, por decir un número, 110, pero esto es lo que da de sí los ecosistemas y el tipo de vegetación que tenemos en la península ibérica, que no es un sitio donde no haya o sea, que esté deforestado. Lo único que tenemos es la vegetación que tenemos en gran parte ecosistema mediterráneo, que es lo que es monte bajo y sitios donde son ecosistemas naturales que no son arbóreos. Muchas veces pensamos que porque haya más árboles aquello es un ecosistema más rico, más natural, más diverso. No. Hay praderas mucho más diversas, con mucha más biodiversidad que los bosques. Hay muchos ecosistemas en la península ibérica ricos que no son forestales y hay que mantenerlos. Entonces, lo que quiero decir es que este número no puede subir mucho más. Y que, bueno, en definitiva, conservar la vegetación autóctona es la tabla de salvación. Es lo que nos va a permitir recapturar el exceso de CO2 a nuestros nietos, a las generaciones futuras, a nosotros también, pero no veremos el descenso de CO2. Bueno, esto es otro aspecto. El aspecto del NIEC, que en el NIEC se titula Seguridad Energética, y esa seguridad energética nos lleva a una inseguridad económica, y es que en 2030 vamos a mantener una importación de gas y de petróleo del 59% sobre el total de la energía, o sea, sobre la energía primaria. Esto tenemos que ver que la media europea de dependencia energética es del 45% ahora, en 2018. Tener un 60% en 2030 no tiene ningún sentido, sobre todo teniendo herramientas como tenemos para generar electricidad por métodos alternativos. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos una propuesta que tiende a invertir esos términos, no lo hemos hecho para que cuadren las matemáticas, pero bueno, acaba siendo así. Tendríamos un 71% de generación autóctona y sí, tendremos que mantener una cantidad de importación de gas y de petróleo, lo siento, porque Extinction Rebellion queréis para el 2025, que no sé, pero es imposible, o sea, es imposible porque no tenemos, no podemos, los procesos químicos, bueno, los procesos industriales emiten CO2, no tenemos de todas maneras capacidad de almacenamiento, seguramente no va a llegar a 2030 suficiente capacidad y tendremos que tener por seguridad algunas centrales de gas, pero no en la cuantía que nos propone el NIEC, podemos tener seguramente mucho menos. Bueno, luego eso tiene una derivada económica importante, y es que cuando el petróleo está muy alto, pues es una sangría económica, ¿no? Y nada más. Bueno, no. Luego, en cuanto a penetración de renovables, que saca mucho pecho el gobierno actual con este 42%, pues tenemos que ver que en este momento pues tenemos un montón de países por encima y muchos en el entorno del 40%. Entonces, nosotros estamos ahí alrededor del 20% en la actualidad. Perdona, porque... No, sí, el 17% es el 20%, sí. Bueno, tener un 42% en 2030, cuando en la actualidad hay un montón de países que ya tienen el 40%, pues nos parece francamente escaso. Esto es lo que pone. En 2019 casi la cuarta parte de los países ya tienen el nivel de penetración de renovables prevista para 2030 por el NIEC. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las alternativas?
Hay muchas alternativas, pero las más sencillas de implementar es la sustitución de la generación eléctrica con gas, carbón y en las islas con petróleo por generación de energías alternativas. Y también sustituir parte de la movilidad, la que podamos hasta 2030, la más que podamos hasta 2030, por energía eléctrica generada con renovables. Bueno, ¿cómo va esto? En estas dos rayas de aquí, entre estas dos rayas de aquí, que son aproximadamente 50 dólares el megavatio, o entre 50 y 170 dólares el megavatio, es lo que cuesta producir energía con los métodos actuales. Pues mira, con bioenergía tenemos centrales. Estos son los proyectos que tenemos. El diámetro es el volumen del proyecto y las tecnologías son lo que pone aquí arriba. En 2018 tenemos un montón de proyectos en el mundo. Esto está tomado de datos de IRENA, que es la Agencia Internacional de la Energía Renovable, a la cual pertenece España, la Unión Europea. Para 2018 ya teníamos un montón de posibilidades de producir en el rango y algún proyectito hasta incluso por debajo del rango. Energía geotérmica. En 2010 había proyectos que parecía que más económicos, pero los que se han ido implementando, pues por lo que sea, porque llevan más tecnología, porque los sitios son más difíciles de obtener esa energía, van siendo más caros, pero todavía en el rango de producción, en el rango de abajo de producción de energía eléctrica alternativa. Lo que no cabe la menor duda es de que energía hidroeléctrica hay un montón de proyectos a un coste más económico en 2018 y todos en el rango, no hay, bueno, aquí hay alguno fuera del rango, todos en el rango de producción de energías con emisión de CO2. La sorpresa de estos últimos años ha sido la caída del precio de la fotovoltaica, que en 2010 pues estaba, esto es el percentil con una media muy alta, de 3 veces el nivel normal, y ha descendido a una media que está en el rango bajo de las energías con emisión. Incluso hay proyectos que ya están más baratos. La energía solar de concentración, que es una de las grandes esperanzas para estos años venideros, está bajando también bastante y ya hay proyectos que están en mitad del rango de energías con emisión de CO2. Esto es la eólica marina, que es mucho más cara de producir que la eólica, digamos, terrestre, y la eólica terrestre, con casi todos ya con la media en el rango bajo de abajo y con un montón de proyectos muy por abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que existen tecnologías alternativas para ir sustituyendo la producción de energía actual. Esto es una más enfocada. Esto sigue siendo el rango de costes, y esto es ya, los azules son los costes de los proyectos y los marrones son los costes por la licitación. Algunos, o sea, estos proyectos no se han construido todavía, pero se sabe a qué precio se han asentado por licitación. Entonces, ya si vemos que en eólica la media va a estar abajo del todo, que en solar fotovoltaica la media va a estar por debajo del rango, que en eólica marina va a bajar, ahora estamos por aquí y va a bajar, todavía en mitad del rango de la producción con emisión de CO2, y que la solar de concentración, que es una gran esperanza,
Una gran esperanza, ¿por qué? Porque la solar de concentración tiene la propiedad de que puede acumular la energía que captura durante el día. ¿Para qué? Para, bueno, cederla por la noche, cederla en las horas donde no hay sol, donde no hay sol particularmente. Entonces, bueno, no son muchos los proyectos porque son bastante más caros de implementar que atornillar unas placas malamente al suelo, que es lo que malamente se está haciendo por ahí, y en eso también debemos ser muy críticos. Bueno, pues esto es... para 2021 pues hay aquí un par de proyectos muy baratos y esperemos que haya mucho más. Nosotros éramos una potencia en este tipo de instalaciones. Llegó el gobierno del PP y se cepilló toda la trayectoria que llevábamos en la primera década de instalaciones de este tipo, y bueno, pues lo bueno es que las empresas españolas no han ido abajo y están trabajando en todo el mundo, principalmente hay un montón de parques en Marruecos que están madurando la tecnología y esperemos que podamos disfrutar de ella en poco. Bueno, esta gráfica insiste en lo mismo, pero esto es, desafortunadamente no tengo la misma gráfica para Europa, pero es una gráfica de cómo funciona de la sustitución de la energía convencional en la parte de la costa noreste de Estados Unidos, concretamente la sustitución de las centrales de gas de ciclo combinado por energías alternativas, principalmente eólica y solar, y además con unas medidas de ahorro energético. ¿Esto qué viene a decir? Pues que prácticamente ya en 2019 esto es la construcción y operación de plantas nuevas de gas. Pues en este punto es más barato poner plantas solares y eólicas que instalar nuevas plantas de gas. Ya, en este entorno de Estados Unidos. Y que un poquito más después de 2030, pues las plantas que estén funcionando con gas, que ya estén amortizadas y que por eso vienen en esta línea mucho más económica que esta de aquí arriba, porque ya no vienen de antes instaladas y no tienen costes de instalación, amortización ya está realizada, pues incluso esas tendrán que parar, porque seguramente simplemente lo que van gastando de gas para la producción de energía va a ser más caro que producir con gas. Esta gráfica está producida, lo podéis ver en internet, tiene varios estudios muy interesantes por el Rocky Mountain Institute, que es una institución americana bastante sólida en el tema de la energía. ¿Qué nos pasa? Pues que nosotros, en Europa, el gas es el doble de caro que en Estados Unidos. Entonces, este escenario que viene a 2030, si estos costes, que son costes de operación, porque ya están instaladas, pues en vez de ser tan bajos son más altos, porque son más altos en Europa, pues en algún sitio antes, pero antes de 2030, se va a dar el escenario de que va a ser más barato producir por las energías alternativas, que llamamos ahora alternativas, que por la línea de seguir produciendo con gas. Esto es, bueno, no se ve muy bien, la línea de abajo es el precio del gas en Estados Unidos actualizado, alrededor de $4 el millón de BTUs, y esto está en 7,5. Lo puedo ver aquí, porque ahí no se ve. Pues sí, este es 4 y ese es 7 y pico. Bien, pues esto es lo que nos lleva a decir es que dentro de nada no renovable va a significar no económico, por lo cual encima tiene menos sentido lo que nos están contando con el NIEC. Bien, el problema del almacenamiento. Ahora dice, sí, claro, pero no siempre hay viento y por la noche no hace sol, ¿no? Bien, tenemos que acumular y ese es un problema.
Por una parte, lo que se debería de hacer, y se está probando parece ser con eficiencia, es hacer parques solares mixtos, unos de acumulación de energía para cubrir la noche y otros que cedan la energía para la fase diurna. Y eso es una solución. Y eso ya es rentable, aunque no salían esas gráficas porque no figura lo mixto. Eso es rentable porque baja los costes. Si os fijáis, los costes de energía solar de concentración eran relativamente altos todavía. Al ponerla con un sistema de fotovoltaica, la media, digamos, de ese parque solar baja y acaba siendo económicamente eficiente. Por ahí debería de hablar el NIEC de cosas como esas, que no habla. También favorecer temporalmente con incentivos todas estas tecnologías, concretamente la de solar de concentración. Estamos hartos que en los últimos 30 o ya no sé cuántos años hemos pagado 20 veces las centrales nucleares. Yo no sé cuántas centrales nucleares nos han cobrado en el recibo de la luz. ¿Por qué no podemos incentivar transitoriamente las energías, el almacenamiento, que es lo que resulta que va a ser limitante, pues por un periodo transitorio, por 10 años, lo que sea hasta que llegue a ser económicamente rentable? Personalmente no lo entiendo. No entiendo por qué el NIEC, además, solamente habla de esto en Canarias y solamente habla de esto, de incluso pagar por incentivar esto, en el contexto de sustituir en las islas, de sustituir en las islas la energía que en las islas se genera con petróleo, con gasóleo o con fuel de bajo contenido en azufre, sustituirle por energías renovables. Pero lo mismo aplica al escenario de la península. Y luego, por otra parte, el almacenamiento por bombeo, que es limitado en la capacidad que tiene, que son las centrales de bombeo, está muy pobremente tratado en el NIEC. Deberíamos hacer muchas más centrales de bombeo. En el NIEC habla incluso de aprovechar mejor tecnología para las centrales de bombeo, evidentemente, pero además hay centrales de bombeo que no se contemplan en el NIEC porque están muy más alejados el embalse de arriba que el de abajo. Entonces, el planteamiento aquí es, oye, los embalses que se han hecho y que nos siguen proporcionando energía desde hace 40, 50, no sé cuántos años, son inversiones a muy largo plazo. ¿Por qué no vamos a contemplar inversiones más altas? Porque el plazo de amortización va a ser mucho más largo. Si lo vas a repercutir en el recibo de la luz, probablemente si lo haces bien, es posible que ni nos enteremos. Haz, por favor, esos sistemas de almacenamiento por bombeo que, digamos, no son los más económicos posibles, pero que sí se van a acabar amortizando. Son además instalaciones que, bueno, pues es un tubo que va de un embalse a otro con una turbina y, en fin, las turbinas se desgastan y tienen su mantenimiento, pero bueno, pues son instalaciones que pueden funcionar con mucho menor coste de mantenimiento que cualquier central de gas y cualquier central de carbón. Y por último, la investigación, que también la trata el NIEC, pues también está bastante pobremente implementada. No se sabe, en fin, dicen que al final es el Ministerio de Ciencia e Industria, en fin, no sé, es el que se va a encargar de esto, pero ni está presupuestado ni nada de nada. Entonces, bueno, no sé si habéis visto que en lo que va del verano para acá hay un montón de noticias de Alemania, de Suecia, de Suiza, para potenciar el hidrógeno, los combustibles líquidos sintéticos, etcétera, etcétera. Hay un montón de dinero que se va a asar en investigación porque va a ser el futuro. Por cierto, el hidrógeno, que no hablamos de él, va a ser un vehículo, o parece que va a ser un vehículo con el que de momento no podemos contar como ciencia cierta, pero seguramente a partir de 2030 va a jugar un papel no solamente en la acumulación de energía, sino en el transporte de energía.
Entonces, bueno, ¿qué decimos? Una revisión urgente del NIEC con un 60% de reducción de las emisiones hasta estos niveles, un 65% de energía primaria de fuentes renovables y una reducción del 30% de la dependencia energética. Y sobre todo, y desde ARBA sí que os pedimos, a lo mejor a otros grupos que sois más generalistas, pues que seáis muy sensibles con el tema de la conservación activa de la vegetación autóctona, que no nos vengan aquí a plantar eucaliptos o, en fin, árboles divinos que son capaces de no sé qué. Hay un estudio suizo, que además lo ponéis vosotros también en vuestra red, de vez en cuando cae el mismo estudio suizo, que es para rasgarse las vestiduras. O sea, es un suizo que cada calva que ve en un mapa espacial quiere poner árboles. No dice ni qué árboles, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Bueno, y repetir, esto es lo mismo que en el escenario de ARBA, prácticamente se netearían las emisiones en 2030. Que además del CO2, los bosques, que no son un cultivo, y ahí pues somos muy sensibles, que además de que inmovilizan CO2 y las plantaciones, que nosotros no decimos que no haga falta tener árboles que generen madera, porque la madera la vamos a utilizar, pero hay que tener claro lo que es un bosque natural y lo que es un cultivo. Y que un cultivo tiene una retención relativamente breve de carbono. Se va a tener, pues si haces muebles, pues a lo mejor en 60 años esos muebles se achatarran y se pican, y es posible que se les dé otro ciclo, pues como mucho 80 años de inmovilización de carbono. Al final otra vez vuelve a la atmósfera. Conservar la vegetación autóctona y cambiar las prácticas forestales del siglo XX por plantaciones comerciales autóctonas multiespecíficas. O sea, no hacer esta atrocidad de plantar eucaliptos pelados para que se degrade el suelo, la biodiversidad, etcétera. La propuesta del siglo XXI sobre cómo producir madera y cómo producir árboles para pasta de papel tiene que ser otra cosa a la que hemos tenido hasta ahora. El NIEC es un contrato peligroso. Ya hemos tenido este verano, no lo vamos a leer aquí porque este chisme quema un poquito el asunto. Bueno, este verano, cuando les han reducido un pelín la retribución a las eléctricas, ya están diciendo que con esto el plan el plan de energía y clima no lo van a poder cumplir. O sea, ya de alguna manera están amenazando. Y está en borrador, ¿eh? Si se consolida el NIEC, no se podrá hacer mucho por reducir las emisiones hasta 2030. ¿Por qué? Porque la industria energética pedirá indemnizaciones si se siente perjudicada por un cambio de modelo para emitir menos CO2. Y ya ha empezado incluso en el borrador. ¿Esto por qué es? Pues porque van a decir, oye, mira, que tú dijiste que íbamos a hacer todo esto con gas, yo tengo estas inversiones en centrales de gas, ya he invertido esta pasta y ahora yo no la puedo parar porque me he gastado un dinero, tú me tienes que indemnizar. En el momento en el que esos costes de indemnización se los sumemos a los que nos cuesta poner energía eólica o esta energía solar de concentración, que es un poquito más cara, pues el gobierno de turno dirá, es que no me cuadran las cuentas, no podemos sustituir. Ese es el mecanismo por el cual nos vamos a quedar como mucho en lo que marque el NIEC. Y luego, por último, esto lo escribimos, la declaración de emergencia climática, eso no es nada. Eso no es nada. No es nada. Y además es una vergüenza que lo hayan planteado un partido que se dice ecologista, el único que tenemos, en coalición con otro. Que me enveneno. Bueno, esto es realmente una visión que tiene un consultor que es Wood Mackenzie, que es un consultor muy reputado en el mundo de la energía. Tiene por ahí un estudio que se puede comprar a miles de dólares, pero en el panfleto pues pone estas gráficas, ¿no? Y además lo podéis ver por ahí en la web. Lo que viene a decir es que, bueno, lo que viene a decir es que
con lo que estamos haciendo hasta ahora no nos quita ni Dios 3 grados a final de siglo. ¿Por qué? Pues porque hay que convencer a consumidores, hay que unas inercias, etcétera, etcétera. Que haciendo los deberes tipo lo que propone el NIEC, no nos quita ni Dios, por más que seamos optimistas, un 2,5 de incremento a final de siglo. A nosotros nos gusta decir 1,5 grados, pero estos que tienen mucho más conocimiento de la zorrería del mundo de la energía y de las resistencias que hay, etcétera, etcétera, tienen otra visión. Por eso lo pongo aquí. Y que haciendo cosas que para esta gente prácticamente son inviables porque no se van a poder dar, como mucho podríamos tener a final de siglo 2 grados centígrados más. Esto es por dar otra visión. Es la visión que tiene unos que están hablando todo el día con los que extraen petróleo, con los que montan tecnología de centrales de carbón, de gas, etcétera, etcétera. Son con los de la tecnología y la planificación estratégica del mundo de la energía. Bien, bueno, voy a acelerar. 10 minutitos más. ¿Qué significa? En 2020 esto es lo que el mix que tenemos. Gas natural un 20%, productos petrolíferos un 40%. Lo que vamos a tener en 2030, con un nivel un poquito reducido de emisiones, un 16% menos, pero con un porcentaje natural. Prácticamente una miseria. Bueno, lo que hemos visto, una reducción de un 20%. Lo que proponemos desde ARBA es otra cosa. Desde ARBA y también desde otras, Greenpeace, Ecologistas en Acción ha hecho una propuesta muy buena y ahora vamos a hablar de todo eso. Es que, bueno, vamos a cambiarlo, vamos a romper el tema este del petróleo y del gas y tendremos que echar de mano hasta 2040 que maduren más tecnologías, pero lo mínimo que podamos. A nosotros lo mínimo que nos cuadra es esto y podríamos estarnos un par de horas mínimo viendo renglón a renglón cada uno de los rubros que generan CO2 y la factibilidad de sustituir que hay en cada uno de ellos. Bueno, esto es una foto de eso muy resumida, ¿no? Nosotros hacemos esta propuesta de reducción con este nivel de reducciones. Ya hemos dicho que esto significa un 60% y que estos 227 millones de toneladas es un 21% verdaderamente miserable y que pues ni siquiera llega al 40% que propone Europa con respecto a las emisiones actuales. Bueno, esto me lo voy a saltar. Y aquí ya entro en la parte crítica. Espero que no se ofenda a nadie. Las organizaciones, bueno, en primer lugar, ARBA, ¿cómo ha llegado a esto? Pues ARBA nos hemos puesto a elaborar cuál era nuestra posición con respecto al clima y nos hemos encontrado el pastel del NIEC. Y a partir del pastel del NIEC nos lo hemos estudiado y hemos hecho unas propuestas y tal. Pero esto lo hemos hecho este verano. Pero cuando hemos ido a hacerlo, hemos dicho, ahí va, si hemos sido los últimos, joder, si estos tíos, Ecologistas en Acción, WWF y Greenpeace, ¡hala! Esto ya lo sabía todo el mundo. Hemos sido los últimos tontos que hemos llegado a estos. Lo podéis tener, ahí en la web la tenéis, yo podría daros los sitios, pero vamos, entráis en las webs de cada uno de estos y en algún rincón tienen sus propuestas. Son muy buenas. Vienen a hablar más o menos de lo que hemos hablado hasta ahora. Pero, entonces, sabiendo lo que nos jugamos con el tema del clima, ¿por qué hemos estado tan calladitos? Sabiendo que es una cosa muy lesiva para el clima. No sé. A ver si vosotros me ilumináis, ¿no? Y luego los nuevos movimientos juveniles, pongo estos dos, hay más, pero principalmente son estos dos. Sí que han entendido las consecuencias de esto, pero se acabó el campamento, se subió a hablar con la ministra
no hay una nota de qué se habló con la ministra, yo no la veo por ningún lado, y no hay un posicionamiento en contra del... Bueno, sí, hay un posicionamiento en contra del borrador, pero no sé, no veo tocar la pandereta, porque esto, aquí no jugamos mucho. De verdad que, no sé si estáis viendo lo que dicen, joder, es que cada día sale, la semana pasada salió que la Albufera, Doñana y no sé cuántos, hagamos lo que hagamos, en 2050 van a estar inundadas, y no sé cuántas zonas del mundo. Digo la Albufera y Doñana por centrarnos en España. La verdad es que es esa parte que os decía, catástrofe y vergüenza, y también vergüenza por nuestra parte, porque creo que en esto hay que hacer mucho más. Y este se llama la extinción de la rebelión y de los viernes con futuro, porque no se me ha ocurrido titularlo en plan provocón de otra manera, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que nosotros hemos estado hablando con Fridays for Future y con Extinction Rebellion, como he dicho ahí atrás, han entendido perfectamente el asunto, pero como tú me has dicho antes, vosotros estáis en unas alianzas que a la hora de ir a hablar con la ministra tienen más peso que la propia opinión de Extinction Rebellion y de Fridays for Future. Y han sido neutralizadas. O sea, y estas tienen nombres y dos apellidos, porque es que todas están en el Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio, que son WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, los sindicatos, por supuesto la COE, y todo eso están dando palmas con las orejas de que esto sea tal. Entonces, esos son los que hay, que los primeros que he dicho están en esas alianzas, y cuando se hizo la manifestación del viernes 27, cuando estuvimos hablando con la gente de Fridays for Future, dijeron, bueno, todo esto está bien, lo que pasa es que nos encontramos con que los sindicatos creen que no se debe de cambiar el plan. Joder, no se puede cambiar el plan. Las energías renovables van a generar 6 empleos por 2 que se van a perder. Evidentemente el carbón se va a perder. Lo que hay que hacer son unos planes para que la gente que viva del carbón y del petróleo, de las refinerías que habrá que parar, de las estaciones de servicio que habrá que remodelar y tal, pues se vean mínimamente afectadas. Pero joder, eso no es para que los sindicatos bloqueen el asunto del cambio de paradigma, porque esto es un cambio de paradigma de la energía, lo quieran o no lo quieran. Bueno, entonces, bueno, los movimientos juveniles pues también supervienen. Aquí he tachado los opinandos, pero dicen, qué guay, por fin ha calado el plan colapso, que es el plan... bueno, en el fondo es mejor que lo que propuso el PP hace tiempo, que solo era el 6%. El 6% este no lo proponía en relación con el NIO, sino con relación al otro asunto, pero no dudo que el 20% este lo hubiera podido proponer, y el 12, y el 5, o el ninguno, o el PP, ya sabemos lo que es el PP. Y luego dice, bueno, pues si la oposición al NIC se traduce en que la gente asocia el PSOE con un partido al que no votar por ser tibio frente a la emergencia climática, se corre el riesgo de que no haya ningún partido menos tibio y la situación después de las elecciones sea peor. En definitiva, estamos callados como putas, no sea que vayamos a perjudicar al PSOE, y entonces... ¿Esto de dónde es, este texto? Es de un chat, no te puedo decir de cuál. Es del chat. Es de un chat. Bueno, pues... Lo conozco tanto como que contesté enfadada. Es que, sí, contestaste muy bien. A mí me parece, cada vez que estoy en ese chat, que esa es la opinión que nos tirria un montón de los que hemos ido a hacer bloqueos y a hacer cosas, y se dice... Es la opinión de una persona. Es que es la opinión no, de una persona. pero ha preponderado, lo siento, ha preponderado. Ha preponderado, sí, pero hay una de Greenpeace, hay otra de no quiero decir qué, en fin, yo creo que hay trolls metidos en vuestro movimiento, sinceramente. Sí, yo creo, cuando has puesto lo de... Yo creo que tenéis trolls. En acción, Greenpeace... ¿Queréis trolls? Trolls siempre hay. Trolls siempre hay, pero lo malo es que se les haga caso. Eso es lo malo, Bueno, vamos a acabar con las elecciones de... bueno, es posible que el gobierno se forme bien entrado 2020,
y ya el NIEC que tenemos no haya manera de quitarlo, con lo cual creo que va a ser muy difícil. Solamente hay una ventanita que el propio reglamento de Bruselas abre, y es que esto se puede revisar en 2023, pero no sabemos quién habrá sentado en 2023 en el gobierno y si la recesión no va a decir, uy, no estamos para esto, ¿vale? O sea, que esta era la oportunidad. A ver, eso último, perdón, no lo he entendido, lo del 2023. Sí, todo esto hemos dicho que viene de Bruselas, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un NIEC con las pautas que nos está marcando un reglamento que se hizo en noviembre de 2018, que es el que dice qué va a pasar con los NIEC, qué se va a poder tocar, qué no se va a poder tocar. Dice muchas cosas y por suerte estamos en Europa, porque una de las cosas que dice es que lo que se firme ahí se va a revisar cada 2 años. Y en fin, que vamos a tener lo que nosotros no somos capaces de darnos, control, porque nosotros, como cuando hacemos control se pierden votos, nunca hacemos control. Afortunadamente estamos en Europa y alguien se ha encargado de esto, ¿no? Bien, bueno, pues esto es lo que hay. Hay muchas cosas en ese reglamento muy interesantes. Bueno, esta miopía electoral, que es interesante o bien intencionada, como queráis, está pasando por alto que se trata de un plan a 10 años y que es el plan que van a asumir unos y otros y que nos lo jugamos ahora. ¿Cuándo se y que es un... Pues porque está el borrador. ¿Cuándo es? 31 de diciembre es la fecha. Me han llegado noticias de que, bueno, con todo este lío no va a poder ser, pero para febrero lo quieren finiquitar. Ahora mismo está a consultas a ver si lo digo, la evaluación de impacto de planes y proyectos. Como esto es un plan, se tiene que evaluar el impacto y ya lo han publicado para que se puedan hacer alegaciones sobre el impacto del plan. Bueno, que se está desperdiciando una oportunidad, que voy más deprisa, que, en fin, creo que cuando subieron a hablar con la ministra, algo que me ha llegado, le dijo a la ministra, no os preocupéis que yo lo voy a arreglar, lo vamos a hacer, es una ley de cambio climático. Las leyes de cambio climático, las leyes nunca van por encima de las ambiciones de los planes, porque si no, las denuncian, ¿no? O sea, si alguien hace una ley por encima de un plan, lo que hace la ley es decir cómo se va a hacer el plan, quién lo va a hacer, en qué plazos, qué multas se van a poner si no se hace, etcétera, etcétera. Corolario, pues que los intereses ligados a un modelo energético a base de gas y petróleo los van a prolongar más allá de 2040, porque es que un 60% de gas y petróleo en 2030 no te lo meriendas en la siguiente década. Con lo cual vamos a estar, como ha dicho Pedro, hasta 2050, pero no el 2050 con cero, 2050 neto. En ese 2050 le descontarán esos 90 millones de toneladas de CO2. Cuando dicen neutral en CO2, ojo a lo que dicen, no dicen cero emisiones, dicen neutral, descontando a las emisiones las capturas. Bueno, y ya esto es una cosita de cara a la acción, a lo que se haga. Hay que fijarse que si vamos a tocar la pandereta unos y otros en contra de lo que genera CO2, pues el transporte, la generación de energía eléctrica y la parte de combustión de la industria, no la parte de los procesos, o sea, los hornos con los que se hacen las magdalenas, no el CO2 que hacen las magdalenas cuando se cuecen, todo eso suma aproximadamente un 60%. Lo digo porque muchas veces decimos, joder, hay que comer menos cerdo y que tal. Sí, de acuerdo, porque tiene mucho impacto y tiene otra serie de impactos. Pero si nos centramos con eso, como mucho, después de reducir esto a la mitad, pues habremos reducido un 3%, un 4% las emisiones. Mientras que si tenemos éxito reduciendo en estos rubros, pues seguramente, pues si llegamos a calentar, pues podremos reducir el 30%. O sea, enfocar la acción donde haya algo que merendar, no donde no haya nada, preferentemente. No digo que no haya otra cosa que mantiene el NIEC, es que no pongo más cosas porque no acabaríamos. Hay que dejar de quemar residuos.
que como un 4x2 de residuos que están generando dioxinas, que ahora mismo el de Pinto lleva ya un año sin control de emisiones, que lo han denunciado esta mañana. Encima somos unos guarros y cuando tenemos los aparatos no los somos capaces, por lo que he dicho, en fin. Pues nada más. Que estos son los hechos, que además sería barato si lo hiciéramos. Este es un estudio que hay hecho hecho en el University College de Londres, que son bastante fiables en las cosas de la economía. Dice, los ahorros por salud, simplemente ya no por el CO2, sino por lo que tiene asociado a las emisiones de gases contaminantes, pues nos evitaría 50 billones, ¿vale? Y si sumamos los desastres, esto estaría un orden o dos de magnitud superior. Con lo cual, lo que nos puede costar implementar esas centrales de bombeo, esa incentivación de las energías limpias, está ahorrado en otros, los que os dedicáis a la sanidad, pues lo sabéis, está ahorrado en otros, por no hablar de otros aspectos. Y muchas gracias. Gracias.